Gracias, amigas y amigos de YouTube. Hoy es 3 de marzo, domingo de 2024. Les invito a que se suscriban a mi canal. Eso es vital para poder seguir presentando estos contenidos de revisión histórica y de revisión de la actualidad. No somos solamente historiadores, sino que nuestro foco y enfoque de análisis por lo general es historicista. Ahora traigo algo fresquecito que por supuesto tiene una base histórica, porque todo lo que pasa en el mundo, mayormente después de la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, es un mise en scène, es una puesta en escena, es un montaje, es una programación. En los predios del poder no hay casualidad, no hay chepa. ¿Qué tema les traigo? La caída del imperio norteamericano. O podríamos hacer una corrección. ¿Es un imperio? No, porque es democracia. Vamos a ver si es verdad que es democracia y vamos a ver si es verdad que es un imperio. Y debe decirse estadounidense, no americano, porque nosotros somos americanos o dominicanos, por prieto que seamos. Y los haitianos son afroamericanos también. Entonces se debe decir la caída del imperio estadounidense. Pero se dice estadounidense, pero México tiene los Estados Unidos mexicanos y el modelo federativo federal lo tiene Brasil también, que tiene la República Federativa de Brasil. Entonces, se lo dejo como tarea. La caída del imperio de Estados Unidos, para dejárselo ahí, de Estados Unidos de América. Está cayendo Occidente. La civilización occidental, alimentada por la tradición judeo-cristiana, conformada por un ideario e ideología política e histórica eurocéntrica. Fíjense que todo de lo que nos hablan es de Europa. Nos hablan de Napoleón, nos hablan de Luis XIV, nos hablan de Alemania, del Kaiser Guillermo, nos hablan de Rusia, nos hablan de Ucrania, el país más corrupto de Europa, que para mí eso no es Europa porque está muy al este, pero dejémoslo ahí, han querido que sea Europa. Entonces, esa visión eurocéntrica, donde están los grandes pensadores, las grandes figuras, es con la cual nos han colonizado epistemológicamente. Los griegos inventaron la frase o la palabra episteme, que es conocimiento. Entonces, lo que nos inyectan en las escuelas, en los periódicos, en los mainstream, en las redes, en la televisión, en la radio, en Facebook y todas las redes sociales, es un enfoque europeo, eurocéntrico, pero desplazado hacia Estados Unidos, que es la cabeza de Occidente, que es la única y probablemente la única, es la cabeza ideológica, porque el mundo, aunque está en un proceso de cambio, ¿verdad? Pasando de un mundo unipolar que sucedió hace 40 años ya con el desmembramiento, implosión de la Unión Soviética como dos bloques que fueron socios, ¿verdad? En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero después se despataron, de que somos enemigos. Y fíjense la guerrita que mantienen con Rusia, pero no se sabe, no dicen una cosa específica, por eso le han abierto un frente a Rusia terrible, pero eso será objeto de otra entrega. Entonces, ese mundo unipolar, dice Brzezinski, que desde ese tiempo, en el proceso 89-91, Glasnost, Perestroika, caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la Unión Soviética, por eso Ucrania tiene su independencia, su fecha de independencia. ¿Ustedes sabían cuándo? 10 de agosto de 1991. Sin embargo, Kiev, el ombligo de Rusia, está enterrado en Ucrania. Kiev es la primera ciudad rusa. Cuando el guerrero, el caudillo Oleg Nagorov logró la unificación de los pueblos eslavos del norte con los eslavos del sur. De ahí pasó el Imperio Austrohúngaro, de ahí pasó Pedro el Grande. Por eso hay una ciudad que se llama San Petersburgo. Y está el reinado de Catalina la Grande de Prusia, que llamaba
a Ucrania la pequeña Rusia. Entonces, este mundo unipolar está en un proceso acelerado, moviéndose hacia el este, las capas tectónicas del poder y la geopolítica, y nosotros debemos meterle la lupa para ver qué es lo que está pasando en el mundo ahora en este cambio de época o época de cambio. Guardamos la lupa. Entonces, el Mayflower en 1640 fue el barco en el cual llegaron los Pilgrim Fathers, los padres peregrinos, fundadores de las 13 colonias británicas que salen huyendo de la intolerancia religiosa, cuando en 1517 Lutero clavó las 95 tesis allá en una puerta de una iglesia o de una corte en Alemania. Bueno, pues fíjense que por efecto de eso se desató una persecución terrible y una guerra que duró hasta 1648 con la paz de Westfalia, donde se dejó de perseguir a las personas por su credo, fueran católicos o fueran protestantes. Una guerra entre cristianos, y terminó 1648 con la paz de Westfalia. Entonces, 1640, 8 años antes, pues se fundan esas colonias, esas 13 colonias, que son la génesis y donde se proclama los Estados Unidos de Norteamérica el 4 de julio de 1776. Pero debieron pasar 12 años, ojo, para la proclamación de una constituyente. La constituyente reunida en Pensilvania promulgó en 1788, 12 años después, la Constitución americana o estadounidense, que comienza diciendo "We the people", nosotros el pueblo. ¿Qué está diciendo? Que no hay emperador, que no hay reyes y que el pueblo es el soberano. ¿Qué hizo Estados Unidos? Retomar, y voy a hacer un video sobre eso, lo poco que se ha usado la democracia en la historia del mundo, para que se lleven sorpresas de ponerse la mano en la cabeza. Entonces, lo que establecieron los británicos, el Reino Unido de Inglaterra, en tierras americanas, fue un nuevo imperio británico 2.0 con una constitución política republicana. Repito, lo que hizo el imperio británico fue crear un imperio británico en Estados Unidos 2.0 con una constitución política republicana, tomando como modelo las declaraciones de la Revolución Burguesa que nos vendieron como francesa de 1789. Eso fue lo que hicieron. Lo demás son cuentecitos de camino y retorceduras históricas y toda esa cosa. Entonces, Estados Unidos tuvo su prueba, siguiendo la línea histórica, en 1863 con la Guerra de Secesión, donde no querían la unidad americana. Y después, para llegar a 50 estados, pues hizo un contrato con Puerto Rico de Estado Libre Asociado, se quedó con Filipinas en la Guerra del Pacífico, compró Luisiana al rey Luis de Francia, le compró Alaska a Rusia, y en la guerra con México se quedó con cerca de la mitad de los estados del territorio original de México, que luego de proclamación de independencia fue un imperio, pero eso sería objeto de otro análisis. Entonces, así fue que se conformó y comenzó su auge a partir de su participación en la Guerra de Liberación de Cuba, donde un centauro que es tenido como uno de los más grandes estrategas de la historia, digno de sentarse al lado de Alejandro Magno, que nació en Baní, llamado Máximo Gómez, fue que lideró esa cosa, esa guerra de liberación de Cuba, y se quedaron por la enmienda Platt, Estados Unidos, con la base de Guantánamo. Eso nadie lo va a quitar, nadie. Han pasado todos los procesos, han pasado 2 guerras, vino la Guerra Fría y se acabó, se desmembró la
Unión Soviética, vino la globalización, estamos en etapa de posglobalización, estamos en etapa de entrada en vigor de la Agenda 2030 y Guantánamo se quedará igualito. Entonces, Estados Unidos en esa guerra comenzó bajo el mando de Theodore Roosevelt. Teodoro Roosevelt era primo de Franklin Delano Roosevelt y él era un hombre directo. Y es el hombre que dijo, habla en términos diplomáticos, le dijo a Estados Unidos, habla suavemente, pero lleva un big stick, lleva una gran macana en las manos. Y ese es el hombre que en un discurso del Estado de la Unión, él dijo claramente que Estados Unidos es la policía del mundo. Pero la participación global de Estados Unidos, su auge y su poder e influencia, donde se cimentó realmente, fue después de la Segunda Guerra Mundial, con ese nuevo orden mundial que surge, de que pasó la conferencia de Yalta en Crimea, donde se repartieron el mundo, nada menos que Franklin Delano Roosevelt, que se estaba muriendo, Winston Churchill, que también se estaba muriendo, y Joseph Stalin, que estaba bastante desmejorado también. 3 líderes casi muriéndose, se repartieron el mundo en la conferencia de Yalta, en Crimea, que tanto suena Crimea, ahí al lado de Ucrania. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Acostúmbrense a identificar procesos históricos. No se fijen en una fecha específica. ¿Por qué? De 1945 a 1948, más bien 10 de diciembre, es que se consolida el poderío norteamericano. Les explico. Del 1 al 16 de junio de 1947, ya Hitler muere o desaparece, se me zafó decir que muere, desaparece del escenario. 30 de abril de 1945, en una Berlín tomada por los soviéticos antes que los norteamericanos, aunque Netflix y Hollywood se han encargado de torcer la historia. Se murió el día 18 de abril, 12 años antes que Hitler, se murió el presidente norteamericano que tenía polio, Franklin Delano Roosevelt. Entonces, en la conferencia de Bretton Woods, es que Estados Unidos establece, pone las cartas sobre la mesa y dice: nosotros que acabamos de tirarle 2 bombas a las 2 ciudades de mayoría cristiana de Japón, a Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto del 45, le tiraron el Fat Boy, el chico gordo. Hicieron un desastre para inaugurar la era atómica y decirle al mundo entero: miren la capacidad de destrucción que tenemos. Entonces, la conferencia de Bretton Woods, ahí establecen el oro, que dura hasta el 74, cuando Nixon sale en agosto 24, y entonces se sustituye el oro por el dólar. Y vuelvo a mencionar, a citar al señor Marx, que dice: el oro circula porque tiene valor. El dólar tiene valor porque circula. Entonces, tengo ya casi 13 minutos 30 y seguimos. En esa conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, del 1 al 16 de junio del 47, Estados Unidos le puso las reglas al mundo que ellos iban a ser los jefes del mundo. Y mi moneda es la que más vale, menos después de la Golden Pound, de la libra esterlina o sterling pound, que es la moneda británica. Y siempre ha sido así, se ha mantenido así. Eso se llama la anglosfera, donde está Australia, está Canadá. Usted va a Canadá. Cuando fui a Canadá a ver mis hijos, en las señales de tránsito, donde dicen las salidas y donde dicen las calles y avenidas, ¿usted sabe lo que dice? Está la corona británica impresa arriba en esas señales verdes. Entonces, Bretton Woods 47, fundan la ONU en el 45 para génesis del gobierno mundial. Dominicana es miembro fundador de la OEA, de la Junta Interamericana de Defensa y de la ONU. O sea que Trujillo no se perdía.
Es miembro fundador del Fondo Monetario Internacional, aunque pagó la deuda. O sea, todos los organismos internacionales, Trujillo tenía los mejores embajadores y entonces siempre se adhería a esas organizaciones mundiales. No se utilizaba la palabra global en ese tiempo como ahora. Entonces, Estados Unidos ha tenido una expansión global en la posguerra fría como nunca. ¿Por qué? Porque se han dado los dos elementos sin los cuales la globalización hubiese sido imposible. Primero, la revolución tecnológica de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y segundo, la ampliación de la navegación global con buques de mayor calado de 14,000 toneladas, por ejemplo, como lo tiene China, y que ya no caben en el canal de Panamá. Por eso están construyendo un canal interoceánico en Nicaragua, que por supuesto el Istmo de Panamá es el espacio más estrecho entre América Central y América del Sur. Pero entre las dos Américas, son tres Américas, ¿no? Entonces, ese istmo, ISTMO, es el más estrecho, pero lo están haciendo por afinidad geopolítica y política con China, aunque China no le da mente con quién negocia. No le importa lo que tú haces con tus ciudadanos, no le importa que tú seas un dictador. Ellos hacen business win-win, ganar, ganar. Entonces, hay un detalle, esa expansión global de Estados Unidos se ha ido afianzando a partir de 1945, 1947 1945 la ONU, 1947 Bretton Woods, 1948 la Declaración de los Derechos Humanos, o de los Derechos del Hombre, que pusieron a la viuda de Franklin Delano Roosevelt a leerlo en la ONU el 10 de diciembre de 1948. Lo demás es historia. Entonces, en 1982, porque la tesis principal que se la dije al principio, por supuesto, es que Estados Unidos está cayendo. Lo que pasa es que está cayendo Occidente. Y se está cayendo, me quedó bien todo ese brillo de esa cosa. Muy bien, el tinte y un poco de brillo. Nadie me ha dicho nada en los comentarios. Cuando salgo con cana, cuando salgo con brillo, pero es así. Yo me acento con cana y me acento con tinte y con brillo y me veo más atractivo. Un hombre que siempre ha sido feo. Si yo tengo 65 años y en todos los años he sido feo, yo estoy acostumbrado a mi desconcertante fealdad. Tengo que tener algún atractivo, alguna belleza, algunas capacidades, ¿verdad? Ser galante y atento con mi esposa, y entonces eso hace que tenga mejor éxito en las conquistas. Aunque ya yo no estoy conquistando a nadie, ni enamorado de nadie, solo estoy enamorado de mi señora esposa, que es una bendición. Entonces, ya lo sabe, ella es la jefa. ¿Qué más? Me metí en cosas personales, qué problema. En 1982, para sustentar lo que le acabo de decir, el presidente Ronald Reagan, y como comentario anexo le puedo decir que los presidentes norteamericanos antes inspiraban al mundo, ahora le dan vergüenza al mundo como este que tiene Estados Unidos ahora, que es un meme andante, es un triste espectáculo. No voy a decir más. Entonces, se creó la Comisión Santa Fe porque se reunían en un hotel en Nuevo México. Fíjense que varios estados norteamericanos, algunos llaman Nuevo México, hay otro que se llama California, Texas, que fue república sola, pero perteneció a México, se independizó de México, después Estados Unidos en esa guerra se la cogió, muchas cosas. Entonces, ellos emitieron un documento que ustedes lo pueden buscar en internet que se llama las 9D o 9D. Ahí ellos le entregan al presidente Ronald Reagan, un actor mediocre que llegó a presidente, fue gobernador de California, si mal no recuerdo, 9 aspectos con D que demuestran que Estados Unidos se está cayendo. Una decadencia occidental. La muestra más palmaria, pues por supuesto, es el jefe de Occidente, que es Estados Unidos. Entonces, ellos le muestran 9 aspectos, los cuales yo me acordé como de 6 o 7.
está democracia, déficit, deuda, desindustrialización, deforestación, derechos, droga y me acordé de 8, falta 1. La 9ª es declinación del poderío estadounidense. En cada una de esas D, en su informe que ya está desclasificado, lo pueden descargar y leerlo en inglés o en español, ellos le hacen un diagnóstico a Estados Unidos. Y al final, yo me lo aprendí hace unos 10 años, donde dice, Estados Unidos se encuentra en una cuesta barrosa que lo llevará inevitablemente a la pila de cenizas de la historia. Está cayendo Estados Unidos y no nos alegra, nos entristece, lo lamentamos, hay que meditarlo, hay que meterle la lupa a esa caída, porque si se cae la principal estructura, pues las estructuras pequeñas salen seriamente dañadas. Nuestra economía tiene una situación, la economía dominicana, que es increíble. Se lo voy a decir aquí porque los economistas ya no hablan de economía. Los economistas dicen que todo está bien dependiendo del partido que les pague. Si la oposición le paga, si le paga el gobierno, ellos dicen que está todo perfecto. Aquí no se habla de déficit, no se habla de la caída del valor del peso que estuvo a la par con el dólar muchos años, más de 20 años. Aquí no se habla de la desaparición de más de 60,000 millones de pesos de las arcas del Banco Central. Yo trabajé ahí y para yo bajar a bóveda tenía que cambiarme el gafete, tenía que cambiar el distintivo, porque los distintivos son limitados para determinadas áreas según los colores, si no lo han cambiado, según los colores y según los números. Entonces, Estados Unidos está cayendo. Hay una declinación tremenda del poder norteamericano. Lo único que le queda a Estados Unidos, la parte más fuerte de Estados Unidos, sus portaaviones son sus embajadores. Eso es lo que ellos tienen. Drones, portaaviones, bombas, misiles y toda clase de armamento letal y nuclear. Aunque Rusia le ha mostrado al mundo un armamento que supera con creces. Tiene más bombas que Estados Unidos, aunque no se necesitan tantas bombas para destruir el mundo. Tiene el misil ultrasónico Kinzhal, que significa daga. Tiene el misil Sarmat ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, misil balístico intercontinental. Sarmat significa Satán. Y tiene las plataformas antimisiles S-300, S-400 y S-500. Y tiene ya bombarderos Sukhoi Su-160E que puede operar en la estratosfera. Se sale de la atmósfera. Autosuficiente, con una autonomía de vuelo que ningún arma de guerra, ningún avión de guerra había tenido jamás, superior al F-22, al F-35 y al viejo Tomcat o gato de ciudad F-14. Es decir, Rusia tiene con qué borrar el mundo, pero yo dudo, porque hay un detalle: las potencias no pelean en sus territorios continentales. Las potencias buscan guerras proxy, que significa que ellos tienen algún aliado local. Por ejemplo, el aliado de Estados Unidos en Oriente Medio es Israel, que es el estado dueño de Estados Unidos. En el mar de China, frente a China, 180 kilómetros, tiene a Taiwán, un estado del cual Estados Unidos inmoralmente no reconoce su autonomía, no reconoce su soberanía, pero lo tiene ante la posibilidad de una guerra proxy. Tiene por ahí frente al Mar Rojo a Djibouti, que es un aliado donde hay base rusa, si mal no recuerdo, hay base norteamericana y hay base francesa y creo que base inglesa también.
Entonces, estamos asistiendo no a una época de cambios, sino un cambio de época. Antonio Gramsci, un pensador italiano de hace menos de 100 años, dijo: cuando hay un orden que no acaba de fallecer o despedirse, inmediatamente o paralelamente hay un orden que está subiendo para ser el nuevo hegemón, que es un jefe, de ahí viene la palabra hegemonía. Entonces, el orden mundial encabezado por Estados Unidos no acaba de morir y el orden encabezado por China no acaba todavía de gobernar el mundo, aunque la visión estadounidense y la visión china de lo que sería dominar o gobernar el mundo son muy distintas, las visiones son muy distintos, los objetivos. Ojo con eso. Aquí no se habla propaganda, aquí se analiza. El que no esté de acuerdo, de una manera respetuosa, puede presentar su disensión y eso podría traer motivo a otro vídeo, a una segunda parte o a una respuesta que será necesariamente respetuosa. Entonces, si se está cayendo Occidente, si hay una decadencia en Occidente que no es de 2 semanas, porque un imperio cae como en 90 o 100 años, es decir, a un largo plazo. Estados Unidos no va a caer así de golpe. Primero nos quiere meter en un encontronazo que sería nuclear. Por eso retomo, las potencias globales o mundiales, mayormente los 5 miembros permanentes con poder de veto, es decir, que anulan lo que decida la Asamblea General o lo que decidan los otros 10 para ser un equipo de 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no pelean en sus territorios continentales. Hasta ahora no, sino que utilizan guerra proxy. Estados Unidos ha acumulado mucho odio en el mundo. Estados Unidos es un país guerrerista que lleva a la muerte y siembra la destrucción a nivel del mundo en sus más de 100 años siendo la policía del mundo. Es una realidad, no es fanatismo, no es que me caigan mal. A mí me gustaría que Estados Unidos se levante y que se agrande nuevamente, si es posible, si es históricamente probable, si es lógicamente asequible que Estados Unidos se restaure cuando la están destruyendo desde adentro, con la oleada de miles y cientos de miles de inmigrantes en todos los estados, ¿verdad? Con la destrucción, con el techo de la deuda que el 24 de octubre se dejó flotar del año pasado, día de San Rafael, aniversario del nacimiento del más grande dominicano de todos los tiempos, no le voy a dar el nombre, 24 de octubre de 1891, para gastar, coger prestado 10,000 millones diarios, lo que llevará de 34 billones de deuda, trillion o trillones en anglosajón, a 37,000 al corte del año fiscal el 30 de diciembre de 2024. Ya tenemos 28 minutos y pico. Voy a ver si se lo dejo en 30 minutos. Queda 1 minuto 10 segundos. Al